Hola, hola, muy bienvenida a tu cuarta lección, a la cuarta clase, perdón, de la formación en terapia floral que tiene dos lecciones. Ya esta es la primera parte o primera lección, pero esta es la clase 4 donde vamos a revisar los cuatro grupos emocionales y también vamos a revisar un concepto que se llama patrón transpersonal, que si bien vamos a ver de manera introductoria hoy día, vas a poder ahondar ya cerquita del proceso de práctica. Son otros usos de la terapia floral que son usos complementarios a los que vamos a aprender a través de la verbalización de emociones y que te va a servir muchísimo para poder complementar tus fórmulas florales. ¿Qué vamos a ver en esta primera parte, ya o primera lección? Vamos a revisar las 7 etapas de la curación. Vamos a también ahondar sobre las 12 cualidades del ser desde la filosofía del doctor Edward Bach. Vamos a ver las 12 restricciones del ser y las 7 emociones básicas del ser. Todo esto, toda esta información, recuerda que está mencionado en la lectura complementaria, pero vamos a ir analizando, reflexionando también sobre estos conceptos, sobre estas definiciones. eh, no solo en la clase de mentoría, sino que también en tu tutoría en vivo. Vamos a comenzar con esta frase, ¿no? De esta parte del libro donde ya hemos ido avanzando, que se llama Libérense a ustedes mismos. Dice, todo lo que tenemos que hacer es preservar nuestra personalidad, vivir nuestra propia vida, ser capitanes de nuestro propio barco y todo estará bien. ¿Ya? Así que esta es una frase que está en el comienzo de la lectura y que te va también a animar a que puedas ir entendiendo un poco lo que viene a continuación, que es de estas definiciones que te adelantaba en los contenidos. Vamos a revisar entonces a partir de esta frase a qué se refiere Edward Bach con esta afirmación. Recordemos que Edward Bach propone dentro de la definición de enfermedad, ¿no? De desarmonía, que es un conflicto entre el alma y la personalidad. Pero ¿qué está diciendo en esta frase? Está diciendo que preservar la personalidad tiene que ver con vivir nuestra propia vida, ya tiene que ver con vivir lo que nosotros hemos interpretado también o reinterpretado como los dictados de tu corazón o de tu alma. ¿Cuáles son los 7 estados de la curación que también fue presentando dentro de sus definiciones? Dice, y lo adelanta, recuerden que revisamos en la lección anterior, en la clase anterior, parte de la definición de la medicina del futuro de Edward Bach. Y dentro de esa definición, Edward Bach habla del tratamiento del mañana, el paciente del mañana, el médico del mañana, el hospital del mañana, un poco de una visión futurista que ya estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Con respecto de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Los procesos, si realmente se tomara conciencia de la importancia del el ser interior. Y cuando menciona el tratamiento del mañana, dice lo siguiente: el tratamiento del mañana, dice, consistirá esencialmente en despertar y estimular las 4 cualidades del paciente. Recuerden que lo habíamos revisado, lo habíamos leído también. Primero, paz. Segundo, esperanza. Tercero, alegría. Y cuarto, fe. Ya eso aparece en el texto, en la parte que dice, ustedes provocan su propio sufrimiento. Habíamos revisado que es parte de una de las conferencias que dio el doctor Eduard Bach a la sociedad de homopatía ya en años anteriores. ¿Y qué pasa con estos estados? Estas cualidades se transforman en estados de la curación cuando, a raíz de que va avanzando también en su propio conocimiento, en su propia experiencia con las esencias florales, él habla y dice, ya va evolucionando esta definición anterior y dice, cualquier enfermedad, por muy seria y larga que sea, puede curarse devolviéndole al paciente la felicidad y el deseo de seguir adelante con su tarea en la vida. Y existen, dice también, 7 hermosos estados de la curación de una enfermedad, ¿sí? Que son parte de los que comentaba anteriormente. Ahí están acá, pero las 4 cualidades, fíjate cómo va evolucionando, las 4 cualidades se transforman ahora en estados ya del consultante, estados de la curación, que vamos a revisar a continuación. Paz, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? En la definición anterior, esperanza, alegría, fe, y va sumando también a su discurso, a su conocimiento, la certeza y seguridad o seguridad, la sabiduría y el amor. De ser cualidades, él también las posiciona como estados
de la curación, cosas que se van dando a partir de esta unión entre el alma y la personalidad que va proporcionando un buen tratamiento. ¿Ya? Y recordemos que además, algo muy interesante, Edward Bach, si se fijan mucho en sus palabras, no siempre está nombrando los remedios florales, está nombrando otras cosas que también son importantes, como cómo debería ser el trato del médico, en la posición en la que debe estar para poder trabajar con otros, cómo deberían ser los espacios donde está una persona que pasa por la enfermedad, habla del hospital. Eso hoy día lo podemos trasladar a cualquier escenario donde se encuentre una persona enferma, ¿cierto? Hablamos también de los tratamientos del futuro. Entonces, hay un cúmulo de cosas, ya de factores que influyen en la salud y en el bienestar y, por supuesto, en la curación de los seres humanos, ya que aparecen resumidos en estos 7 estados. Vamos a hablar también dentro de la lectura, si te fijaste, vamos a reconocer las 12 cualidades del ser, ¿ya? O sea, estas cualidades que eran las del inicio, ¿cierto? Que se transformaron en los estados de la curación, se van separando y también complementando, por supuesto, a las 12 cualidades del ser que él nombra dentro de esta literatura, el libro Bach for Bach, ¿cierto? Donde se va resumiendo un poco los escritos florales de Edward Bach y también las oportunidades que tuvo de dar conferencia y vamos ordenando, ¿cierto? Sistematizando esta información para que puedas comprenderla mejor y aparecen estas 12 cualidades del ser. Vamos a ver de qué se trata. Edward Bach dice, ya textual, existen grandes cualidades que todo hombre, ya mujer, va perfeccionando en sí mismo, en sí misma. Llegan al mundo estas cualidades, ¿cierto?, para enseñarnos y ayudarnos a ver las formas más fáciles y sencillas de superar todas nuestras dificultades. Qué potente lo que dice aquí, ¿cierto?, para la vida cotidiana. Que estas cualidades que se van perfeccionando llegan para enseñarnos y ayudarnos a encontrar formas de superar, ¿ya? Esas cualidades también indica dentro de este texto que son cualidades que se desarrollaron de manera muy presente en lo que él llama los maestros iniciados. Recordemos que yo les contaba, ¿cierto? Como dato ahí, Rosa, que Dorbach pertenecía a un grupo de científicos y no solo médicos, habían eh, filósofos también, habían hombres de ciencia, hombres de la filosofía, de la psicología, que es lo que surgió después, que se cuestionaban muchas cosas con respecto a la forma en que estábamos abordando las ciencias, ya desde la parte más mecanicista, y tomaron esto como una evolución estudiando distintas corrientes de pensamiento, ¿se acuerdan? Y distintas corrientes también incluso religiosas, de fe. Y encontraron que muchos maestros iniciados de todas estas corrientes habían experimentado estas famosas 12 cualidades y vamos a ver a qué me refiero. Estas son las 12 cualidades que el doctor Edward Bach enumera que tienen los iniciados y que también los seres humanos deberíamos poner ojo, ¿cierto? Y deberíamos experimentar o podríamos experimentar para poder enfrentar todas las dificultades de la vida. Son especies de claves, ¿no? Amor, paz, bondad, comprensión, sabiduría, valor, compasión, constancia, firmeza, tolerancia, indulgencia y alegría. Vamos a ir revisando también a medida que vayamos avanzando en los contenidos que muchas de las esencias florales de base, las primeras que descubrió el doctor Edward Bach, tienen relación a estas cualidades, ya estas 12 cualidades del ser desde el aspecto de la vibración positiva. Yo les decía, todas estas cualidades también tienen su contracara, ¿cierto? O el otro lado de la moneda, que sería la vibración negativa de la emoción, que en los seres humanos se da, pero que en las plantas, como íbamos revisando en clases anteriores, y lo vamos a entender más cuando estudiemos flor por flor, esencia por esencia, todas estas esencias tienen esta información que nos ayuda a desarrollar estas cualidades o virtudes también, como se le llama al aspecto positivo. Al aspecto negativo de las emociones se les llama los defectos, que es lo que nosotros vamos experimentando cuando estamos en esta disarmonía. Los seres humanos verbalizamos estas emociones como conflictos, molestias, también a veces defectos, ¿cierto? Que se deben ir trabajando, se deben ir concientizando para que podamos despertar la cualidad superior o la cualidad positiva, ya que no quiere decir malo o bueno, sino que una cualidad de una vibración más alta, una cualidad que las plantas también tienen dentro de su información y que podemos ir experimentando para superar
las vicisitudes, ¿no? Los conflictos de la vida. Vamos a hablar también lo que yo decía, la contracara, los 12 obstáculos. Vamos a ver, dice también aquí, como lo menciona Eduard Bach, dice, también hay obstáculos e interferencias que sirven para fortalecernos en la determinación. Fíjense acá cómo va cambiando también es parte normalmente de la reflexión que se desarrolla cuando uno empieza a estudiar este sistema, donde se puede interpretar que la enfermedad es un correctivo, ¿no? Y que ese correctivo muchas veces nosotros en nuestro fuero interior lo tenemos como la palabra correctivo como castigo, pero en realidad no, Edward Bach nunca habla de karma ni de castigo, sino que lo habla de que estas experiencias del polo negativo, por decirlo ya de alguna forma, estas experiencias de sufrimiento, de dolor, vienen y también los obstáculos son interferencias que sirven para darnos cuenta, que sirven para tomar conciencia, que sirven para fortalecernos en la determinación. Las podemos tomar a nuestro favor. Y dice también estas interferencias son la causa de la enfermedad, ¿ya? Esto es lo que está detrás de la manifestación física, psicológica, mental, emocional de cualquier desequilibrio, ¿ya? Dice que es la causa, las interferencias son los obstáculos, pero a la vez está dando la oportunidad que podamos ocuparlas para fortalecernos en la determinación, tomar conciencia, aprender, recordar, ¿sí? Muy, muy bonita esa parte porque empezamos a resignificar la enfermedad, el significado y el sentido también de la misma. Vamos a ver cuáles son esos obstáculos, ¿no? Restricción, indecisión, duda, impaciencia, temor, indiferencia, fanatismo, terror o miedo también, desasosiego, debilidad, ignorancia y pesar. Estas son las emociones de contracara que vamos a aprender cuando estudiemos las primeras dos esencias, los 12 curadores que yo te adelantaba en clases anteriores, ¿ya? Vamos a ver dentro de un cuadro esta combinación donde aparece el nombre de la esencia y su aspecto positivo y negativo. Así que mientras tanto, puedes tomar nota porque eso se viene, vas a entender mejor de qué se trata y qué esencia representa cuál y cuál obstáculo y cualidad, ¿sí? Vamos a hablar también de otra clasificación de las flores, ¿ya? Recordamos y recapitulando, existen distintos tipos de clasificaciones. Las primeras que nosotros realizamos son por orden de descubrimiento, ¿sí? Tenemos los 12 curadores, tenemos los 7 ayudantes y las 19 restantes que esas están por orden de descubrimiento, de la fecha que Edward Bach conoció, reconoció, descubrió el poder curativo de las plantas. Y existen otra clasificación que Edward Bach las donde agrupó todas estas flores, ¿ya? Toda esta corrida de flores de 38 esencias, flores se les llaman porque la mayoría son flores, que es la parte de vibración más alta de la planta, pero hay otras que son plantas, arbustos, incluso hay un agua de manantial, ¿sí? Pero este grupo de 38 esencias las agrupó luego en la evolución de su teoría en un grupo nuevo, sin dejar de clasificarlas por orden de descubrimiento, sino que las tomó y las puso por emociones básicas que él fue aprendiendo y estudiando de estas corrientes filosóficas que yo les decía que estudiaban estos maravillosos maestros, ¿sí? Y ahí aparece textual como habla de estos grupos de alguna forma, ¿sí? Los 38 remedios entonces están agrupados de acuerdo a sus efectos sobre los siguientes estados del ánimo que puede experimentar el paciente y ahí aparece este grupo, ¿no? Estos primeros 7 grupos donde reconocemos a la emoción del temor o el miedo, el grupo de el miedo o el temor, la incertidumbre o duda, grupo de la falta de interés por las circunstancias actuales, ya como emoción básica, falta de interés, soledad, hipersensibilidad a las influencias e ideas ajenas o influencias externas, grupo del desaliento o la desesperación, y también grupo de la preocupación, que sería ahí en su definición más detallada, sobreprotección o preocupación excesiva por el bienestar ajeno. Fíjense, Edward Bach de alguna forma fue entendiendo en los relatos de sus pacientes, ¿sí? Recuerden que era una persona muy apasionada,
que atendía a muchas personas, recorría el mundo, hacía traducciones. Él se dio cuenta de literatura científica, él se dio cuenta que estas eran las emociones básicas y que además son emociones que vienen de otras corrientes de pensamiento también, ya como el taoísmo, como el budismo, hay distintas religiones que también hablaban de estas emociones de alguna u otra forma. Entonces él las destacó y agrupó estas 38 esencias dentro de estos grupos emocionales, ¿sí? Y bueno, vamos a cerrar esta lección para que puedas aprender más adelante entonces lo que yo te comentaba sobre los grupos emocionales, qué esencias los complementan y también para que podamos ver juntas qué significa el famoso patrón transpersonal. Este es el fin de tu lección.